Muy buenas tardes, es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Vamos a realizar 4 talleres. Para los que están anotando pueden ya poner esto en papel. El primero responde a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es este? El segundo taller va a responder a cómo el Evangelio define la cultura de la iglesia. Cuando hablamos de cultura nos referimos a todo el quehacer. Así que el Evangelio va a ser el regulador de la cultura de toda iglesia. Esa cultura está centrada en una tarea en específico, que es el discipulado. Así que el tercer taller va a responder a la pregunta: ¿qué es el discipulado? Y el cuarto y último taller va a responder a la pregunta de cómo se discipula. ¿Me están siguiendo? Así que el primer taller: ¿qué es el Evangelio? Segundo taller: ¿cómo el Evangelio define la cultura de la iglesia? Tercer taller: ¿qué es el discipulado? Y cuarto y último taller: ¿cómo se discipula? Así que esa va a ser la secuencia de las presentaciones. Tenemos un objetivo ambicioso con el hermano Eduardo, que es dar estos 4 talleres y que cada taller dure 40 minutos sin pasarse para que podamos cumplir con el programa. Esperemos que pueda ser así, y también entendiendo de que tenemos que abordar 4 preguntas importantes con sus respuestas. Quizás no me voy a detener a profundizar tanto en algunas cosas, pero lo que está puesto, sobre todo en el material de apoyo, es de suma importancia que quede claro, ¿ok? Para poder abordar cada presentación. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a responder la primera pregunta: ¿qué es el Evangelio? Oh, pensé que se iba a ver más grande. ¿Pero ven? ¿Sí? Bien. Lo primero es que el Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo con todo lo que eso implica. Sabemos que la palabra Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Pero esta buena noticia o buena nueva es acerca de una persona. Y quiero recuperar ese énfasis. ¿Por qué? Porque creo yo que se ha perdido un poco el énfasis de la persona y se ha caído en un énfasis muchas veces que es en lo que esa persona hizo. Pero lo que hacen las personas va a ser sumamente importante dependiendo de quién es la persona o quién no es la persona. Por ejemplo, si yo les digo que alguien sin nombre, desconocido, vino aquí y estuvo visitando la iglesia, uno dirá: ah, bueno, fantástico. Pero si les digo que vino el rey de Inglaterra a la iglesia, usted dirá: oh. Si le digo que alguien a mí me ayudó en una tarea difícil de hacer, un desconocido, alguien a lo mejor que encontré en la calle que nadie conoce, usted dirá: ah, qué bueno que lo ayudara. Pero si yo le digo que en esta misma tarea me ayudó el rey o el presidente de algún país, usted dirá: oh, qué importante que esa persona vino, se acercó y ayudó. Y quiero que recuperemos el énfasis de que el Evangelio se trata de una persona, porque esa persona es Dios manifestado en carne, y lo que Jesucristo hizo tiene valor primario por quién es Él. ¿Sí? Entonces nosotros adoramos a Jesucristo no solo por lo que hizo, lo adoramos por quién es Él. Así que quiero recuperar el énfasis de que esta buena noticia es acerca de una persona, con todo lo que eso implica. ¿Algún voluntario, les voy a pedir que estén participando, algún voluntario que pueda leer Romanos capítulo 1, versos 3 y 4? Lo encuentra y lo lee en voz alta y lo comparte con los demás, o más un gesto y le doy el paso a la lectura para que no se genere ninguna interrupción o eso. ¿Algún voluntario? Romanos 1, 3 y 4. Por favor. Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así que el Evangelio se trata acerca de una persona, dice Pablo. Él dice que este Evangelio ha sido prometido en el versículo 2, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y es acerca de ¿quién? De su Hijo. Él es el centro del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, que ahí aparece como una sola palabra, pero en el texto griego son 2 palabras: Jesús, el Mesías. O sea, este Jesús tiene una doble ascendencia, por decirlo así. Una es que es hijo de David, según la carne, y por lo tanto, como hijo de David, es quien va a cumplir todas las expectativas y promesas mesiánicas. Pero según el Espíritu, ¿es hijo de quién? De Dios. ¿Sí? Por eso dice allí que fue declarado Hijo de Dios con poder, según ¿qué cosa? El Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es sumamente importante que entendamos que el centro del Evangelio es una persona y es Jesucristo. Obviamente esa persona hizo algo glorioso, algo espectacular,
que es que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender quién es esa persona. ¿Sí? Quiero recuperar, como ya dije, ese énfasis. Segundo punto, es la manifestación de la justicia de Dios en cuanto a sus promesas. El Evangelio no solo es la buena noticia acerca de una persona, y esa persona es Jesucristo, Jesús el Mesías, hijo de David según la carne, pero hijo de Dios según el Espíritu, sino que también es la manifestación, el reflejo, el despliegue de la justicia de Dios en cuanto a sus promesas. ¿Qué significa esto? Alguien que pueda leer, por favor, Romanos 1:17. Seguimos ahí en Romanos. Y la mayoría de las citas, ¿no es cierto?, están en esa carta. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio, según este texto? La justicia de Dios. Ya, la justicia de Dios, y se revela por fe y para fe. Declaración difícil de entender. ¿Qué significa? Que se revela primeramente por la fe o la fidelidad de Dios. En el texto griego, la palabra fe se puede traducir también como fidelidad. O sea, Dios primero ejerce su atributo de ser fiel. ¿Para qué? Para que los hombres, al ver su fidelidad, puedan ejercer fe en Él. Por eso es por fe, para fe. Pero Dios siendo fiel ¿a qué? Dios siendo fiel a cumplir lo que había prometido. Entonces la justicia de Dios se revela en este sentido, según Pablo en la carta a los Romanos, en que Dios es justo en cumplir lo que prometió. ¿Sí? Esto generalmente no lo entendemos así, pero quiero explicarlo para que lo entiendan bien. Sería injusto que Dios no cumpliera lo que dijo que iba a hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo justo es que Dios cumpla con lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Y qué fue lo que dijo Dios que iba a hacer? Bueno, hay que retornar a Génesis. Génesis 3:15 dice que cuando se produce la caída, Dios no solo maldice a todo lo creado y trae maldición sobre quienes son responsables de esta, como Adán, Eva, la serpiente, sino que también, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, no solo sujeta a la creación a vanidad, sino que también la sujeta primeramente a esperanza. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está bien, castiga a causa del pecado, pero pone la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a herir a la serpiente en la cabeza, aunque esta serpiente iba a herir a la simiente de la mujer, ¿dónde? En el talón, en el calcañar. ¿Cuál es la idea? El hijo de la mujer, un descendiente humano, va a destruir a la serpiente y la serpiente le va a hacer una herida a este hijo de la mujer, pero que no va a ser una herida de muerte. Cuando avanza la revelación, Dios, porque es fiel para cumplir lo que prometió, empieza a hacer más específica la revelación. Entonces aparta un hombre, en Génesis, ¿no es cierto?, que es Abraham. ¿Para qué? Para que se pueda identificar de dónde va a venir este descendiente humano que va a restaurar todas las cosas. Y entonces a Abraham le amplía o le aclara lo que va a hacer. Le dice, te voy a escoger a ti, deja tu tierra y tu parentela, y te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que nadie puede contar. ¿Sí? Y no solo dice eso, sino que dice, en ti o en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, Dios avanza después y sigue dando especificidad a esta promesa. Y dice que este descendiente de Abraham no solo va a ser descendiente de Abraham, sino que también va a ser descendiente de Jacob, y va a ser descendiente de uno de los hijos de Jacob, que es Judá. Y promete que ese descendiente va a tener un trono que va a ser eterno y duradero sobre Israel. Así que logran construir el hilo desde Génesis hasta 2 de Samuel capítulo 7, pacto mesiánico. Tenemos la construcción de esta promesa que hizo Dios en cuanto a restaurar lo que se había perdido producto del pecado. ¿Sí? ¿Qué estaba esperando la nación de Israel? Que viniera el Mesías, el hijo de David, que también iba a ser hijo de Abraham, que también es la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para restaurar y recuperar lo que había perdido, se había perdido a causa del pecado. Dios se había comprometido para traer salvación. Uno puede leer Malaquías, Isaías, Jeremías, y Dios se comprometió con el pueblo para traer salvación y restaurarle. Yo voy a hacer esto, dijo Dios. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Dios? Cumplir. ¿Qué era lo justo que Dios cumpliese? ¿Se entiende? Cuando nosotros leemos Romanos 1:17, a veces pensamos de la justicia de la que va a hablar en el versículo 18, y es correcto. Es correcto pensar en eso, pero no solo se refiere a eso. No solo se refiere
refiere a eso? Se refiere a que Dios es justo en cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y las expectativas del pueblo de Israel estaban en que viniera el Mesías para salvar y restaurar. Entonces Dios trae al Mesías. Y por eso el Mesías es una buena noticia. Porque significa que Dios está cumpliendo todo lo que dijo que iba a hacer para restaurar al pueblo y salvarlo de sus pecados. ¿Me entienden? Ahora, esa promesa que era inicialmente para Israel tenía un alcance más allá de las fronteras de Israel. ¿Por qué? Porque como le dijo a Abraham Dios, en ti o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que tenemos que entender que el Evangelio es la revelación a la manifestación de la justicia de Dios en cuanto a sus promesas. También es la manifestación de la justicia de Dios en que Dios tiene ira con el pecador que no se arrepiente y va a actuar en justicia. Es verdad eso, pero también tiene el aspecto positivo de que Dios cumple lo que promete. De hecho, por eso estamos aquí, porque creemos en un Dios que cumple lo que promete. Y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor y buscando aprender del Señor y buscando que nuestra vida sea cambiada a la imagen de Jesucristo, porque confiamos en que Él va a hacer algo que dijo que iba a hacer. ¿Qué cosa? Nos va a perfeccionar a la imagen de Él. Porque al que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, porque para eso nos predestinó, como dice Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dios cumple lo que promete? Amén. Y el Evangelio nos hace recordar eso. No solo se trata de una persona, sino que se trata de Dios cumpliendo lo que prometió a través de esta persona, que es Dios mismo manifestado en carne. Siguiente punto, nos habla de una persona y de lo que esa persona hizo. Ahora sí, ahora que tenemos claro quién es la persona, vamos a agregar a esto lo que esta persona hizo. ¿Alguien que pueda leer? Por acá un hermano se ofreció delante, que no lo vi. Si puede leer ahora Romanos capítulo 3, de los versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto es increíble. Voy a tratar de que lo entiendan ahora según el contexto y la explicación que acabo de dar. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Ya, pero no la justicia de Dios que castiga, la justicia de Dios que cumple sus promesas, testificada por la ley y los profetas. En la ley y los profetas tenemos las promesas de Dios para la restauración de la nación de Israel y de todo pecador que quiera creer en Jesucristo. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, vuelvo a insistir en que la palabra fe en este contexto, en este versículo, no significa fe de creer, sino fidelidad. Es la fidelidad de Jesucristo lo que trae el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, que Jesús haya vivido en perfecta fidelidad al Padre permite que Jesucristo sea el que cumple las promesas del Padre. ¿Cómo sabemos esto? Porque después se aclara que esto es para todos los que creen. Sería redundante de parte del apóstol aplicar en ambas terminologías la idea de simplemente de creer. Tiene la idea aquí, y de hecho la preposición en el texto griego también lo confirma, de que Jesucristo vivió en perfecta fidelidad al Padre. Como vivió en perfecta fidelidad al Padre, cumple las promesas del Padre. ¿Y qué puede hacer entonces? Ahora puede otorgar justicia a todo el que cree. Esto es fantástico. Ahora mire, dice ahí en el versículo 23, todos pecaron y están todos destituidos o carentes de la gloria de Dios. El hombre no tiene acceso a la gloria de Dios producto de su pecado. Pero el que cree en Jesucristo puede ser justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús. Amén. Versículo 25. ¿Qué hizo Dios con Cristo Jesús? Con su propio Hijo. Lo puso por propiciación, es decir, lo puso como objeto de toda su ira para satisfacer su justicia. Lo hizo a través de derramar su propia sangre. Y miren esta declaración que es tremenda. Para manifestar su justicia a causa de ¿qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se había puesto a pensar por qué Dios no exterminó desde el principio a toda la humanidad? Ahora, Dios siempre fue justo,
Dios siempre ha sido santo. Dios siempre tiene esa tendencia a satisfacer su justicia. Pero vivieron generaciones tras generaciones, generaciones tras generaciones, sin recibir la justa retribución de su maldad. Incluso aquellas personas que habían creído, que eran parte del pueblo de Israel, que ofrecían sacrificios todos los años delante de Dios. Pero ¿sabe qué está diciendo Pablo en este texto? Que Dios castigó al Hijo, lo puso como propiciación. Su sangre fue derramada para satisfacer toda su ira y toda su justicia. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto. ¿Qué hizo Dios todo este tiempo? Pasó por alto el pecado del hombre, hasta que trajo a Jesucristo. Y estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de ira sobre su propio Hijo. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia. Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabe? Nadie, absolutamente nadie puede acusar a Dios de ser injusto. Primero porque Dios cumple lo que promete, pero Dios cumple lo que promete sin pasar por alto su justicia. Jamás va a tener por inocente al culpable. Así que, ¿qué hace? Castiga a su hijo. Ese es el Evangelio. Es la buena noticia acerca del Hijo de Dios, que viene a vivir en perfecta fidelidad para dar cumplimiento a las promesas de Dios. Y si yo creo, me otorga su justicia. El Evangelio no exige que hagamos algo, importantísimo. El Evangelio no exige que hagamos algo, no exige que hagamos nada, sino que creamos en que alguien lo hizo todo por nosotros. ¿Amén? Ese es el verdadero Evangelio. No nos pide nada, nos pide que creamos en alguien que lo hizo todo. ¿Sí? Bueno, ahí aparece, por ejemplo, Romanos 5.1. Lo voy a leer yo, que lo tengo aquí en la mano. Dice: justificados pues por la fe, solo por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. Podemos saltar a 8.1. Miren cómo comienza 8.1. Ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué? Porque pagó en nuestro lugar. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la relación, por decirlo así, entre Dios y el Evangelio? Bueno, creo que ya les queda claro a través de la explicación que he dado, pero lo explicité aquí en este texto. Dios, mediante la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección corporal de Jesucristo, rescata de su ira a todo aquel que cree en su Hijo, para ser perdonado y tener paz con Él, haciéndole una nueva creación y dando esperanza de plena restauración de todo lo creado para siempre, para alabanza de la gloria de su gracia, cumpliendo así lo prometido. ¿Se entiende? Dios, a través de la vida perfecta de su Hijo, de su muerte expiatoria y de su resurrección, va a rescatar a todo aquel que cree en Jesucristo de su propia ira. O sea, Dios nos salva de Él mismo. ¿Cómo nos salva de Él mismo? A través de su propio Hijo. Pero su propio Hijo no solo muere por nosotros para darnos justificación y vida eterna, sino que muere para restaurar el cosmos. La muerte de Jesucristo tiene potencial para restaurar todo el orden de las cosas caídas. Vamos a habitar en algún momento en cielos nuevos y tierra nueva donde muera la justicia producto de que Jesús murió y resucitó. ¿Se entiende? O sea, Jesucristo al final es la llave maestra para la redención de todas las cosas, de todo lo que arruinó el pecado. Esa es la relación entre Dios y el Evangelio, así que podríamos decir que el Evangelio en cuanto a Dios es Dios cumpliendo sus promesas. Así es. Eso es el Evangelio en cuanto a Dios, es Dios cumpliendo sus promesas. Pero el Evangelio se trata de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios según el Espíritu, el Hijo de David según la carne. ¿Por qué tenía que ser hijo de David? Porque estaba prometido que fuera hijo de David. ¿Por qué tiene que ser un ser humano? Porque estaba prometido que fuera simiente de la mujer. Y Dios es fiel en... Ahora entendemos quizás mejor Juan. Cuando Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es... ¿Por qué es justo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué es justo al perdonar mi pecado? Porque ya los castigó en Cristo. La justicia de Dios ha sido desplegada en el Calvario. Cristo fue puesto como objeto de propiciación para satisfacer la ira del Padre. Siguiente. Yo y el Evangelio ahora. En cuanto a Dios, el Evangelio es el cumplimiento de las promesas. Y en cuanto a mí, en lo personal,
En cuanto a yo como individuo, bueno, el Evangelio así de simple, es poder de Dios para mi salvación. Tiene que aplicárselo a usted. Siempre y cuando yo crea. Eso dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora aquí puse dos notas que tienen que ver con el texto griego original. Lo primero es que esto significa que el poder de Dios está siendo constantemente poder. Y opera constantemente en la persona, en el interior de la persona. Esa es la idea. Pero opera en la persona que está creyendo. Esto es un participio. ¿Cuál es la idea? Que funciona como adjetivo. Es una característica del individuo que cree. El que cree en Jesucristo se mantiene creyendo en Él. Y entonces, ¿qué hace el Evangelio? Constantemente opera en Él. No es que el Evangelio operó una vez para salvación nuestra. Operó para salvación nuestra y va a seguir operando siempre para salvación nuestra. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantener mi fe puesta en el Evangelio para que creyendo el Evangelio siga operando. De hecho, Pablo dice esto de distintas formas. Por ejemplo, en los primeros Corintios capítulo 15, él dice al final, si ustedes se mantienen creyendo o creen, esto en realidad ha sido de provecho. Si no, creyeron en vano. Como dice en 1 Juan capítulo 2, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, la Biblia siempre desafía al que dice tener fe en Jesús en que se mantenga creyendo. ¿Sí? Si me mantengo creyendo, Dios dice el poder se mantiene operando. Así que, ¿qué es el Evangelio en cuanto a mí? Es poder de Dios para tu salvación. ¿Sí? Y tenemos que entender que la salvación es algo que opera inmediatamente en el que cree. No tenemos que esperar a que regrese el Señor Jesucristo, que partamos a su presencia para disfrutar de las bendiciones de la salvación. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo así. Y esta es la vida eterna. No dice, y esta será la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. ¿Podemos conocer a Dios en esta vida a través de su palabra y de su Espíritu? Sí. Así que dicho de otra forma, yo te animo a disfrutar tu vida eterna aquí y ahora. Ahora eso es parte de lo que va a ser la vida eterna en su plenitud, el día de mañana en la eternidad. Pero la podemos disfrutar aquí y ahora. ¿Por qué? Porque tenemos bienes o poderes del siglo venidero ya operando en nosotros, como por ejemplo el Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda a entender su palabra, que nos ayuda a estar en comunión con Dios, que nos ayuda a orar correctamente para con Dios. Podemos degustar de eso. Las congregaciones locales al final son una pieza del reino de Dios en la tierra, donde nosotros podemos interactuar, ser edificados, alabar a Dios, exaltar a Dios, aprender de su palabra, funcionar como embajadores del reino. Y todo eso es ahora. No caigamos en el error de buscar disfrutar de esto el día de mañana. O sea, tenemos que tener esa esperanza. Vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a disfrutar eternamente de la gloria de Dios. Pero, ¿aquí qué hago mientras tanto? No me duermo en los laureles, sino que disfruto de mi salvación a través de los medios de gracia que el Señor impartió para mí. Así que, en cuanto a nosotros, en cuanto a ti en lo personal, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y tú debieras mantenerte creyendo para que ese poder se mantenga operando. Siguiente. La iglesia local y el Evangelio. Bueno, en cuanto a Dios, es el cumplimiento de las promesas de Dios. En cuanto a mí en lo personal, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Simplemente debo creer. Y en cuanto a la iglesia local, bueno, tenemos que reconocer primero que un grupo de personas llega a ser iglesia local. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio primero operó individualmente en varias personas. ¿Sí? Y entonces una iglesia local llega a existir a causa del poder del Evangelio en distintos individuos. ¿Alguien puede leer Efesios 5, 25 al 27? Efesios 5, 25 al 27. Germán, ¿puedes leerlo tú, por favor? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, este evangelio que opera individualmente en distintos individuos
es real, ¿no es cierto?, producto de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, para salvarla y para purificarla y para presentársela a sí mismo. O sea, existen las iglesias locales gracias a la obra de Jesucristo y de que esa obra operó de manera individual en cada uno de nosotros. Y cuando varias personas en las que el poder de Dios ha operado para salvación se juntan, entonces se empiezan a construir o a desarrollar lo que llamamos iglesias locales. La iglesia es edificada por Jesucristo, de quien trata el Evangelio. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es el centro del Evangelio? Jesucristo. ¿Entienden? Siguiente, el mensaje que proclama la iglesia es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y esto es una orden. Podemos ir allí a Mateo, ¿no es cierto?, 28, donde reconocemos y encontramos la gran comisión. ¿Qué es lo que dice? Versículo 18 al 20. Versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mensaje que proclama la iglesia, que es el Evangelio. Así que el Evangelio define la realidad de la iglesia, permite que la iglesia exista. Es edificada a causa de que el centro del Evangelio edifica dicha iglesia. Y es comisionada a proclamar a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, y cuyo mensaje para compartir es el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio lo permea todo? Sigamos. Perdón, nos queda el último puntito. De lo anterior, ¿qué tenemos que concluir? Esta es la conclusión obligatoria. De lo anterior se concluye que una iglesia bíblica construirá, ¿qué dice allí? Una cultura centrada en el Evangelio. Si queremos decir que somos una iglesia bíblica, la cultura de la iglesia, todo el quehacer de la iglesia, las prácticas de la iglesia, la cosmovisión de la iglesia, tienen que descansar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo reúne. ¿Sí? Sumamente importante. Siguiente. La prueba de que una iglesia está centrada en el Evangelio es su doctrina, y por doctrina usted tiene que entender simplemente enseñanza. Cuando uno dice soy alguien de sana doctrina, quiere decir que soy alguien de sana enseñanza. Eso es todo. Doctrina, enseñanza. La prueba de que una iglesia está centrada en el Evangelio es su doctrina, o sea, su enseñanza en cuanto al Evangelio, ¿más qué cosa? Son las dos cosas, más su práctica. Son las dos cosas, no simplemente teoría correcta. Los miembros que componen dicha iglesia tienen que vivir a la luz del Evangelio. Es decir, que manifiesta a Jesucristo esa práctica en el andar de sus miembros. Y ya citamos 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Siguiente, la iglesia local debe cuidar, hay que cuidar esto porque es un riesgo importante y latente de que la doctrina correcta produzca, y otra vez énfasis, la cultura correcta, porque el caso contrario puede darse. ¿Se acuerda de Apocalipsis 3:17? ¿Alguien lo puede leer? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí tenemos a la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Y ella tiene una perspectiva de sí misma que está equivocada. ¿Han escuchado de Jesucristo? De hecho, Jesucristo les manda una carta a través de Juan, es tremendo. Dice, nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido. ¿Y qué dicen? No, eso es fácil. Puedes tener teoría correcta, pero tu problema es que en realidad estás desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay que cuidarse como iglesia de que nuestra práctica sea consistente con lo que enseñamos. Nosotros podemos pasar hablando aquí, ¿no es cierto?, del amor y la justicia de Dios, pero si no salgo y soy capaz de mostrarle amor al perdido, estoy siendo hipócrita. No sirve de nada que nos maravillemos con los atributos de Dios si yo no me hago responsable de en la calle con los que no conocen de Cristo,
desplegar, como dice Pedro, las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sirve nada que hablemos de lo importante del Evangelio si no estamos proclamando el Evangelio al perdido. El perdido necesita escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Quién se lo va a anunciar? Si creemos que es importante el Evangelio porque es una buena noticia para todo ser humano, entonces lo vamos a proclamar. Porque si yo hago la pregunta aquí y digo, ¿cuántos de ustedes creen que el Evangelio es de suma importancia, de gran importancia? Sí, fantástico, hermano, amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es lo más importante? Amén. ¿Ha estado compartiendo eso con quien no conoce a Jesucristo? Y entonces ahí puede venir la duda de decir, bueno, sí, no lo he compartido mucho, tengo que trabajar más en eso. ¿Se entiende? Tenemos que ser consistentes con lo que decimos creer. Si creemos, efectivamente vamos a compartir. Bueno, Romanos 15:14 también es un texto importante. Se lo voy a leer yo. Me pueden acompañar. Estoy aquí cerquita. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué cito este versículo? Porque nos enseña un principio importante. Si yo quiero amonestar bíblicamente a alguien, necesito dos cosas, según este versículo. No una, dos. ¿Cuáles? Bondad y conocimiento. Las dos cosas. Bondad y conocimiento. Si amonesto a alguien solo con conocimiento, ¿sabe qué voy a hacer? Lo voy a destruir. Si amonesto a alguien solo con bondad, esa persona no se va a sentir amonestada. De hecho, va a decir, ah, qué bueno que me están sobando el hombro. Necesito las dos cosas. Y la iglesia necesita las dos cosas. Conocimiento y bondad. Teoría y práctica. Eso es una cultura centrada en el Evangelio. No es solo teoría. Podemos ser una iglesia en donde todos los domingos se predica fielmente la palabra y todos tenemos la teoría correcta. Pero si esa teoría no está siendo modelada por los miembros de la iglesia, eso es hipocresía. ¿Ya? Y hay que cuidarse de eso. Siguiente. El Evangelio y el mundo. Bueno, en cuanto al Evangelio y el mundo, el Evangelio es para todos. A todos, ¿no es cierto?, les debe ser anunciado el Evangelio. Segundo punto. No todos creerán. Si bien es para todos y somos responsables de predicarle a todos, no todos van a creer. ¿Sí? Personas van a rechazar y han rechazado el mensaje del Evangelio. Como dice Juan 3:19-20. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, ¿y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el último punto es que el Evangelio nunca tiene un efecto neutro. Por ejemplo, lo que dice ahí en 1 de Pedro 2:9. Dice, pero si hacéis, estoy en Santiago, ahora sí, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros como portadores del Evangelio? Que anunciemos las virtudes de Él. Ahora, ¿quién va a hacer que a través de anunciar las virtudes algunos crean? Dios. Eso es obra de Dios. Pero todos somos responsables de anunciar dichas virtudes. Nuestro trabajo es proclamar, somos embajadores. No somos los que salvamos a las personas ni convencemos a las personas de ser salvas. Somos portadores de un mensaje poderoso que es poder de Dios para salvación. Por eso partimos por allí. Si yo creo en ese poder porque operó en mí, lo voy a compartir y lo voy a distribuir, porque puede operar en otros. Tenemos que entender que la salvación de inicio a fin es un asunto de poder. ¿Se acuerdan cómo comenzaba Mateo 28:18? Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos, pero les doy la razón de por qué van a ir y van a ser discípulos. Porque todo poder absoluto me es dado en el cielo y la tierra. Tengo poder absoluto. Como tengo poder absoluto, vayan y anuncien el mensaje. Okay, así que hemos visto qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en cuanto a Dios? Cómo el Evangelio se relaciona conmigo mismo y cómo el Evangelio se relaciona con la iglesia local. Pero también hemos visto cómo el Evangelio se relaciona con el mundo. Es un mensaje que debemos anunciar a todos. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio afecta todo? Y si afecta todo, entonces nosotros vamos a reconocer algo. El Evangelio debe definir la realidad y la cultura de la iglesia local. No otra cosa. No estrategias, no programas, no el mundo, no filosofías de este mundo, no ideas creativas, es el Evangelio. El Evangelio impone la cultura de una iglesia. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Debe ser obediente y someterse a lo que el Evangelio pide que hagamos. ¿Amén?
Bien, siguiente que creo que dice preguntas. Y aquí termina, y vamos bastante bien, aquí termina el taller número 1. Vamos a hacer lo de las preguntas Al final. al final. Nos tomamos 5 minutos. 5 minutos y volvemos con el segundo taller.